Buenas tardes. Para mí es un enorme placer poder llegar a sus pantallas y llegar a sus teléfonos, sus aparatos por este medio. Estamos estudiando la epístola de Primera de Pedro. Pedro enfatiza lo indispensable en tiempo de crisis. Vivimos en tiempo de crisis, pero Pedro está dirigiéndonos a lo que es indispensable. Hemos visto que la salvación es indispensable en tiempo de crisis. Y ahora, en segundo lugar, Pedro está enfatizando que nuestra santificación también es indispensable en este tiempo de crisis. Nosotros como cristianos debemos vivir de tal manera que por medio de nuestras vidas ejemplares glorificamos a Dios ante los hombres. No hay mejor manera de que otros vean el poder transformador del Evangelio que ver la vida de una persona transformada. Pedro entonces nos dice que es esencial que vivamos nuestras vidas de tal manera que ese poder transformador de Jesucristo se hace evidente no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Aunque somos extranjeros y peregrinos en este mundo, todavía somos ciudadanos. Aunque vivamos en la dimensión espiritual, todavía estamos en el mundo y debemos conducirnos apropiadamente como ciudadanos. Uno puede perder la credibilidad de su testimonio por decir que Cristo transforma, pero vivir una vida no transformada. Además, hay cristianos que pierden el fundamento de su testimonio por no vivir como debe vivir un ciudadano bajo el reino de Cristo. Nosotros como cristianos vivimos una santificación, primero, como vimos la última vez, interno y privado. Vivamos la vida de Dios. No debemos enredarnos con el sistema de este mundo. Debemos poner la mira en las cosas de arriba. Nos sometemos a una autoridad más grande que cualquier autoridad terrenal en el sentido que somos dirigidos y guiados bajo el poder de Dios por medio de su Espíritu. Además, vivimos una santificación que es externo y público, también bajo el poder del Espíritu de Dios, para mostrar al mundo que somos diferentes que el mundo que está en nuestro alrededor. Nuestra diferencia se verá en que abstenemos de los deseos carnales y hacemos buenas obras. Pero el resultado de esa diferencia podría ser una indiferencia a la sociedad y un desprecio a la autoridad alrededor de nosotros. Por eso Pedro rápidamente se agrega en versículo 13 del capítulo 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. El hecho de que sea ciudadano del cielo y que responda a una autoridad superior no significa que puede tratar con indiferencia a las instituciones de autoridad acá en la tierra. El reto para el cristiano es de ser extranjero, pero todavía ciudadano, y ser diferente viviendo una vida supernatural y todavía vivir en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Hemos de vivir de tal manera que a pesar de toda la hostilidad, de cualquier acusación falsa, todo el odio y desprecio, podemos volver los corazones de las personas a Cristo por la evidente transformación de nuestra vida. Vemos varios aspectos de esta sumisión que Pedro está diciendo en versículo 13. Leamos versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. En primer lugar, sometemos porque el Señor mismo exige que sometamos.
Ahora, la reacción normal a ser acusado injustamente o irresponsablemente es de levantarnos y responder de la misma moneda, o vengarnos o aplicar nuestra justicia, o de ausentarnos e ignorar de todo el sistema de este mundo como nada tiene que ver conmigo. Pero Dios no quiere este tipo de comportamiento de nosotros. No quiere que pensemos que no tenemos que responder a ninguna institución humana. Quiere que mostremos dominio propio, virtud, una preocupación para la comunidad. Quiere que busquemos la paz en la comunidad y que vivamos de tal manera que nuestros enemigos no tengan nada de qué acusarnos. La manera que el cristiano glorifica a Dios es obedecer a todas las leyes y respetar a todas las autoridades. Miremos el mandato. El mandato es muy sencillo. Someteos, dice. Literalmente es un término militar. Ubicarse bajo el oficial mayor. Habla de sujetarse. Póngase en una actitud de sumisión. Esa es una actitud netamente cristiana, porque actitudes de sumisión y humildad en tiempos antiguos eran equivalentes a la cobardía o la debilidad. Vemos algo de eso en nuestro tiempo. Y el hombre de fuerza ni siquiera pensaría de someterse o humillarse. Los cristianos en aquel entonces fueron llamados a vivir en una manera humilde y sumisa en medio de una sociedad pagana, una sociedad hostil, malvada, acusadora, difamadora. Nunca fueron llamados a participar en insurrección. Nunca. Veamos lo que dice en Proverbios 24, versículos 21 a 22. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veledosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y quebrantamiento de ambos. ¿Quién lo comprende? No se asocia con los que quieren cambiar todo. Los veledosos son los inestables. No se asocia con los que quieren cambiarlo todo. No se asocian con los rebeldes. No se asocian con los insurreccionistas. También en Jeremías, capítulo 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En la paz de la sociedad vendrá su paz. Tendremos paz. Si es agente de disturbio, solo va a conocer el disturbio. Hay un principio básico aquí. Usted está en una tierra que no es suya. Haga todo lo que pueda para buscar el beneficio de aquella tierra, para beneficio propio. Dándose cuenta que Dios tiene un plan para usted, que va mucho más allá de la tierra en que actualmente vive. Usted es ciudadano de otro lugar. Dios tiene mejor lugar para usted. Ha habido muchas protestas, muchos actos de desobediencia, muchas violaciones de la ley, muchos actos de desobediencia civil, muchas insurrecciones, muchos intentos de derrocar al gobierno. Y a veces lo hacen en nombre de cristianismo. Pero Dios nunca nos manda a hacer cosas semejantes. El mandato es sencillo. Una sola palabra, someteos. No hay excepciones. Veamos en Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Ve aquí excepción alguna? Tal vez usted diga, eso significa todo menos nuestro gobierno. Nuestro gobierno es tan mal que debe ser la excepción. No es cierto. No es cierto. Su gobierno significa, tal vez usted dice, eso significa toda persona menos yo, porque no conoce mi situación. Tampoco. Dice toda persona. Pablo dijo lo mismo que Pedro, pero Pablo no, y usted dice, pero Pablo no vivía en un mundo como el nuestro. Sí, Pablo sí vivía en un mundo peor que lo nuestro. Su mundo fue dominado por la esclavitud y horribles abusos. Vivía en un mundo dominado por el abuso a la mujer. Vivía en un mundo que mataba a los niños. Particularmente mataban a las niñas porque los padres no las querían. Pecado sexual proliferaba. La homosexualidad era tan dominante que muchos de los césares mismos eran abiertamente homosexuales. Vivía en una sociedad tan miserable, tan podrida, tan pagana y tan malvada como la nuestra. Aún así, Dios les ordenaba someterse a las autoridades que estuvieron, porque fueron ordenadas por Dios. El mandato es sencillo: sométase. En segundo lugar, sometemos por causa del Señor. Mire aquí en versículo 13, capítulo 2 de Primera de Pedro, las primeras pocas palabras: por causa del Señor, someteos a toda institución. Es la manera que honramos a Dios. Someterse por causa del Señor significa someterse porque Él nos lo exige. Lo hacemos en obediencia a Él. No hay autoridad aparte de Dios, y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. A someternos a la autoridad, estamos haciéndolo por causa del Señor, porque Él las estableció. Por causa del Señor, porque el Señor nos ha llamado a obedecer las autoridades, porque las autoridades son establecidas por Él. Es asunto de obediencia, simplemente eso. Estamos obedeciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando un líder en la sociedad diga, haga esto, lo hacemos. Cuando la policía le ordene levantarse y mover a un lado, lo hacemos. Porque eso es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Si las autoridades dicen ponga mascarilla, lo hacemos. Si desobedecemos a la policía, si desobedecemos a las autoridades, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo pretendemos lograr cosa alguna para el reino de Dios en una actitud de desobediencia? Dios está en control y nos ha dicho, sométase. Dios controla todo y es dueño de todo. Él ha ordenado gobierno para mantener paz en la sociedad y nos ha mandado someter a ello a pesar de la forma que lleva el gobierno. No importa dictadura, socialismo, comunismo, democracia, socialdemocracia, no importa, dice sométase. Someterse por causa del Señor significa someterse imitando al Señor. Mire lo que dice más adelante en el mismo capítulo 2, versículo 21 y 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para sigáis sus pisadas. En versículo 3, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús vivía bajo la autoridad injusta y malvada toda su vida, pero nunca atacó el gobierno,
ni a los en autoridad en el gobierno. Nunca dirigió una protesta, nunca quemó llantas, nunca tomó la calle, nunca se dirigió a una desobediencia civil, ni protestó cuando violaron cada ley de la justicia en su juicio. Únicamente habló del reino de Dios. Llamó a los pecadores a arrepentirse. Llamó a los pecadores a venir a Él y entrar a su reino. Continuamente se encomendaba a Dios porque Dios es soberano y todo el mundo está en su control. Somos llamados a imitarlo. Someterse por causa del Señor le honra a Él. Él es honrado cuando se le ve como Dios de gente virtuosa, gente que muestra gracia, gente que hace la paz. La manera que se conduce puede ser o gloria y honra para Cristo o puede ser deshonra. Resistencia al gobierno es un crimen terrible para el cristiano, porque debilita, disminuye la gloria de Cristo. Muestra a cristianos, supuestos seguidores de Cristo, como enojados, como hostiles, como rebeldes. Y eso no honra a Dios. Si nos arrestan, que sea por proclamar el Evangelio de Jesucristo, nada más. Cuando el gobierno pide que haga algo que Dios nos manda no hacer, o si nos prohíbe hacer lo que Dios nos mandó, no tenemos otra opción que obedecer a Dios y llevar el castigo en paz y humildad. Pablo nunca resistió al arresto. Nunca fue en Filipos, se puso sus manos para ser apresado, sus pies, y cantó himnos al Señor. Y Dios lo liberó y utilizó la situación para su gloria. Cuando el gobierno hace cosas que no nos gustan, debemos usar las armas espirituales. Busque conmigo 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es guerra espiritual. No podemos usar las armas humanas, como la protesta, como la desobediencia civil, como el disturbio. Estamos luchando a un nivel espiritual. ¿Cuáles son esas armas? Busque conmigo Efesios 6, versículo 17. Habla de la armadura de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación, aquí está, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios con poder y convicción, llamando al pecador a arrepentimiento. Esa es nuestra arma contra el mal. Y también 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorte ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oración trae el evangelio glorioso que Cristo es el único mediador, quien dio su vida como rescate para todos y cambia el corazón. La oración es lo que les salvará. Entonces, dos armas: la palabra de Dios claramente expuesta y la oración pidiendo que Dios intervenga en las vidas de las personas. Sometemos porque Dios lo exige.
También sometemos por causa del Señor. Y en tercer lugar, sometemos a toda institución humana establecida por Dios. Mire lo que dice otra vez en versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Toda institución humana. Se habla de las instituciones humanas por las cuales intentan mantener el orden en la sociedad. Son los sistemas por los cuales el hombre puede vivir en paz en el mundo. La palabra institución es una palabra muy interesante. Es una palabra usada en la Biblia exclusivamente de productos y actividades de Dios. Nunca se usa de las actividades del hombre. La palabra misma está usada en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra criatura es la misma palabra para institución aquí. Nueva institución es. Totalmente la obra de Dios. Siempre se refiere a lo que Dios hace. Entonces usted dice, pero dice aquí institución humana. ¿Cómo se habla de institución humana si se usa solo para referirse a la obra de Dios? Pues, como hemos leído en Romanos 13, porque las instituciones humanas son establecidas por Dios. Gobierno civil es la obra de Dios. Se puede traducir la expresión en el versículo 13 de capítulo 2 de 1 de Pedro. Dice, someteos a toda institución humana establecida por Dios. Sigamos en versículo 14. Ya a los gobernadores, pues empecemos en versículo 13. Ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ya sea rey como superior, ya a los gobernadores. Simplemente se refiere a todo nivel de autoridad o liderazgo en la sociedad. Como por él enviados. Esa es la función primordial del gobierno humano. Son los ministros de Dios en este sentido. Si no lo hacen bien, históricamente hemos visto que las naciones que no lo hacen bien mueren. Si no lo hacen bien, ¿qué hacemos? Decimos, eso no es justo, no hay justicia, hay injusticia, no es correcto. Pues no es nuestro problema. Debemos permitir que Dios sea soberano, porque Él está gobernando como Él escoge hacerlo. Dios está en el trono todavía, sabe lo que hace. Si quiere cambio, entonces saque sus armas espirituales y luche con la palabra y con oración. Sometemos a toda institución humana establecida por Dios. También sometemos porque eso hace callar a la ignorancia de los hombres. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien en este contexto es someternos a cada institución humana. Esa es la voluntad de Dios. Hagáis callar. La palabra significa ponerle una mordaza, restringirlo de hablar, taparle la boca. En otras palabras, es taparle la boca para que no hay nada que decir de nosotros. Por nobleza, por dignidad y por hacer lo correcto, tapamos la boca del insensato. Por buen civismo, por noble carácter, por conducta impecable, por una vida virtuosa. Tapamos, hagamos callar la ignorancia. Esa palabra ignorancia no es solo falta de conocimiento. Con estas personas que critican el cristianismo, ellos están decididos en su posición e indispuestos a cambiar o admitir error. Es hostil, queriendo eliminar todo lo que no concuerda con lo que piensa.
En mi país lo vemos mucho, en el diálogo o falta de diálogo en la política. Si uno no está de acuerdo con lo que dice la tendencia que está en poder, hay que eliminarlo, hay que cancelarlo. Hombres insensatos, no se puede razonar con ellos, no son razonables. El término implica falta de estabilidad mental. Actúan sin pensamiento, precipitadamente, y atacan y atacan y atacan al Evangelio. Es interesante que esta característica es requisito para ser anciano en la iglesia. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y ese buen testimonio viene de cómo se conduce como ciudadano. Es el carácter y la cualidad impecable y virtuosa en la comunidad. Hace silenciar a los que lo critican, haciendo creíble el cristianismo y honra al Señor. Sometemos también con una actitud de servicio. Leamos en 2 de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Debemos nosotros actuar como libres. Somos libres del mundo, libres de Satanás, libres de condenación. No estamos limitados a este mundo. Somos libres en Cristo, liberados por la redención. Pero miren lo que dice Pedro. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La palabra pretexto significa como una cobertura para esconder su maldad. La idea es llevar una máscara. No pongas una máscara de libertad para esconder lo que solo es maldad. La libertad cristiana nunca debe ser usada para tapar libertinaje, porque el libertinaje viola la ley de Dios. No diga que usted es libre en Cristo y que vivirá esa vida de Dios y luego vivir como usted le da las ganas. Yendo a los cultos, dando la impresión que vive una vida espiritual, pero en lo secular engaña, miente, aprovecha como cualquier inconverso. Solo resultará tarde o temprano la venganza, amarguras, hostilidad y desobediencia. Eso no es someterse. La palabra malo significa corrompido. Es una maldad de base. Si fuera esta persona verdaderamente justo, conformaría a la palabra de Dios. Dice aquí, no lo hagan como pretexto para hacer, sino como siervos de Dios. Actúe como siervo de Dios. Es libre para servir a Dios. Recuerde, 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Usted es libre, pero es libre para ser esclavo de Cristo. ¿Qué libertad más maravilloso? Esclavo es la palabra para el nivel más bajo de servidumbre. Es que menos privilegio, menos autoridad tiene. Nuestra libertad no es para hacer lo malo. Nuestra libertad es por primera vez poder hacer lo bueno, lo correcto. Romanos 6:22, la primera parte dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Miren, hermanos, nuestra ciudadanía en el cielo, está en el cielo.
nuestra libertad en Cristo, nuestra pertenencia en el reino de Dios, no nos permite abusar las normas que Dios ha establecido para nosotros aquí en la tierra. El que dice, soy ciudadano del cielo, no tengo que ocuparme de las leyes de los hombres, estoy por encima de esas leyes porque soy libre en Cristo. Esa persona está usando su libertad como pretexto para mal. Es libre, pero solo en el sentido de ser esclavo de Dios. Cuando veo a algún cristiano que quiere llevar a todos en algún tipo de desobediencia, veo una máscara de libertad. Una máscara de libertad espiritual tapando un corazón de desobediencia. Una persona rebelde que siempre reclama libertad en Cristo, está usando su libertad para tapar su deseo para el pecado. Tenemos libertad, libertad para ser esclavo de Dios. En última instancia, sometemos aplicando el mandato de Dios a todas las áreas de nuestra vida. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrar a todos. Sométase honrando a todos. ¿Qué significa todos? Que no entiende de todos, todo hombre. Todo hombre es hecho a la imagen de Dios y por ende merecen que le honremos. En Roma hubo esclavos que los romanos consideraban como personas sin derechos. El cristiano verdadero no trata a nadie así. Honre a todo hombre sin importar su color, su raza, su condición económica, su condición social, etc. Cada variedad de personas merece honor y respeto. Cada uno es digno de ser honrado como creado a la imagen de Dios. Pues hay diferentes niveles de honra para diferentes niveles de la estructura social. Cristianos debemos ser los primeros en honrar a todo hombre a nivel que merece. No significa que estamos de acuerdo con todo lo que hacen. Tampoco significa que tenemos respeto para todo lo que ellos hacen. Pero debemos tener el respeto apropiado porque aquella persona es la creación de Dios. Honrar a todos. Amar a los hermanos. Sométase amando a los hermanos. Se refiere a los creyentes, los hermanos en Cristo. Va de lado con honrar a todos. Esto es más personal porque somos de la familia de Dios. Más que respetar, debemos amarnos. En nuestra sumisión debemos buscar lo que más necesitan nuestros hermanos. En tercer lugar, la tercera área de nuestra vida, temed a Dios. A temer a Dios, digamos, Dios, tengo un temor tan saludable para usted, que haré lo que me dice que es lo correcto, aunque no entiendo lo que pasa, pero voy a dejarlo en sus manos, voy a dejarle resolverlo conforme a su voluntad. Dios nos ha asignado ese rol como ciudadano en el mundo y debemos temerle lo suficiente para entender las consecuencias de cualquier desobediencia. Más bien, dejemos las soluciones con Él. Y por último, honrar la ley, honrar al rey. Aquí hemos vuelto a donde hemos empezado, en versículo 13. Sométase. Debemos respetar a cualquiera que sea la autoridad reinante, porque ha estado establecido por Dios. Sometamos a las autoridades de este mundo, porque Dios mismo lo exige, por causa del Señor, a toda institución humana establecida por Dios, para callar a la ignorancia de los hombres con una actitud de servicio y aplicando el mandato de Dios a toda área de nuestra vida. Nosotros como cristianos debemos vivir de tal manera que por medio de nuestras vidas ejemplares delante del hombre, los hombres glorifican a Dios y llevamos a los hombres ante los pies de Cristo. ¿Qué tal su vida? ¿Qué tal su santificación como ciudadano? Tiempo de reflexión.
Oremos. Padre, te doy gracias que tú nos instruyes a ser ciudadanos en este mundo, a someternos a las autoridades que tú has establecido. Que nuestra vida sea sin acusación de que estemos en desobediencia. Que nuestra vida como ciudadanos sea ejemplar para llevarle la honra y la gloria a usted. Y también para que otros vean a Cristo, el poder transformador de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.